Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Nos volvemos a encontrar en un nuevo número de Seminario de Crítica del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Busqueazo. En este caso es el seminario número 247, que va a estar a cargo del doctor Daniel Shavelson, el licenciado Norberto Pablo Sirio y el arquitecto Francisco Girelli. Ellos investigadores del Instituto de Arte Americano. eh, y el trabajo que hoy van a presentar es El tango como espacio social afroporteño, el inmueble afro más antiguo de Buenos Aires, 1802. Entonces voy a presentar rápidamente algunos datos de los más importantes del currículum de ellos tres, que son los expositores. Daniel Shavelson es arquitecto y magíster por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en restauración de monumentos y sitios históricos por la Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, y doctorado en arquitectura con especialidad en arquitectura prehispánica por la Facultad de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigador superior del CONICET y como profesor titular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor en universidades de diversos países de América. Es fundador del Centro de Arqueología Urbana de la UBA, el área de Arqueología Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el área fundacional de Mendoza. Ha publicado alrededor de 50 libros a lo largo de su carrera y ha recibido premios y becas tanto a nivel nacional como internacional. Su labor como investigador se caracteriza por el trabajo de campo. El licenciado Norberto Pablo Sirio es licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se está doctorando en la misma carrera de identidad. Es director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la licenciatura de Teoría y Crítica de la Música de la Universidad Nacional del Litoral. Es consultor de la UNESCO y miembro del número de la Academia de Conocimientos Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Palermo y es miembro activo de la Asociación Misibamba, Comunidad Afro-Argentina de Buenos Aires. Sus investigaciones han dado lugar también a diversos artículos, libros, CDs y DVDs. El arquitecto Francisco Girelli es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra doctorando en CONICET. Se desempeña como docente en Historia de la Arquitectura y en la materia optativa de investigación, marcos, conceptos y herramientas, ambas en la FADUA. También es investigador del Centro de Arqueología Urbana y del Instituto de Arte Americano Mario Busqueso, y sus investigaciones pueden encontrarse publicadas en formatos en artículos en revistas especializadas, ponencias de eventos científicos y en su libro Los azulejos del Antiguo Colegio Nacional. Ha participado en la elaboración de proyectos de intervención y recuperación de sitios históricos y en diversas excavaciones arqueológicas en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias. Vamos a escucharlos a ellos y luego tenemos como comentaristas invitados a Facundo Scanzi y Alejandro Richard, que luego los presentaré oportunamente. Así que, Daniel, te dejo la palabra. Bueno, gracias, hola a todos. Me disculpo antes de empezar que tengo una gripe media engriposa, horrible, que me traje, que parecería una traje del sur, pero bueno, así que disculpen que, en fin, ¿no? Si tengo toses o esas cosas extrañas. Supongo que estos virus no se pasan por internet. Hace 20 años, casi exactamente 20 años, presentamos en esta misma reunión de crítica, en este mismo instituto, en nuestro querido instituto, un primer trabajo sobre la arquitectura afroporteña, la arquitectura afro en Buenos Aires, sea de la población esclava como de la población liberta, y era en ese momento lo que sabíamos, lo que teníamos. La historia había avanzado mucho en la investigación sobre la población afro, pero en la historia de la arquitectura, del hábitat, del diseño, todavía en ese momento sabíamos realmente muy poco, por no decir casi nada. Entendíamos básicamente algo que ya quedó establecido, que había dos grandes territorios a explorar de lo que era o había sido, o había llegado casi al 35% de la población de Buenos Aires. Es decir, que había una vacante en nuestra historia de la arquitectura de un tercio. Un tercio de la sociedad de Buenos Aires no estaba en la historia de la arquitectura o en la historia urbana, lo cual ya de por sí planteaba un problema.
Después que había dos territorios. Uno que era el más fácil de explorar, que era la arquitectura para la esclavitud. La arquitectura que la sociedad dominante había generado para albergar y utilizar esta mano de obra masiva, que iba desde la ranchería de las iglesias hasta la pieza del fondo donde vivían 20 esclavos dentro de una casa. Es decir, que no era solamente el patio del fondo, un dibujito con cuadraditos, sino que había formas de vida que era necesario analizar y entender, que eran los espacios para la esclavitud. Y que el más fuerte eran los mercados de esclavos de Buenos Aires, otro tema vacante, del cual en ese momento prácticamente no sabíamos nada, que era donde llegaba el contrabando de carne humana, el terrible tema que hizo viable Buenos Aires como puerto negrero. Por otro lado estaba el otro espacio que era la arquitectura y los espacios de la población afroporteña, de lo cual sabíamos muy poco, casi nada. Había en ese momento una publicación sobre el tema. Recién estaban avanzando los trabajos de Sirio y de otra serie de investigadores que nos fueron después abriendo las puertas y que podemos llegar a lo que entre todos vamos a presentar hoy. Podemos, Eduardo, ir pasando vamos a pasar un power que de alguna manera supongo que todos ya hemos leído el artículo, ¿no es cierto? Ya hemos leído el texto, es decir, que ya lo conocemos. Entonces, preparamos un power como introductorio del problema, del tema que estamos tratando de entender. Ahí Eduardo nos va a estar proyectando este power, va a haber que pedirle cada vez porque por problemas técnicos no lo puedo pasar desde mi computadora. La idea es entender el tango, no como lo entendemos hoy, como a partir de una larga serie de reduccionismos históricos se transformó en una especie de danza, de baile, sino como un espacio social en el cual transcurría un conjunto de situaciones que las vamos a ir viendo y que resulta una mirada hacia los espacios en Buenos Aires bastante diferente de las tradicionales. Otra, por favor. Bueno, todos conocemos, y no voy a andar, voy a tratar de ser muy rápido con esto, el tema de la esclavitud, el tema de esta migración de varios millones de personas secuestradas en África y transportadas hacia América, y de la cual una parte menor dentro del total, pero muy fuerte cuando la dimensionamos en números, hacia Buenos Aires, que conformó una realidad multiétnica en la ciudad de Buenos Aires que se ve claramente en las litografías, en los cuadros, en las acuarelas de la época. Fíjense esa que tenemos ahí, que es muy, muy interesante como imagen del Buenos Aires de principios del siglo XIX. La mujer afro vendiendo, el chiquito blanco excelentemente vestido de marinerito, comprando, es decir, pagando, porque es el que tiene el dinero, y adentro del negocio, de la pulpería de esquina, el vendedor, probablemente español por la ropa, y el comprador también es afro, es un gaucho afro. Otro, por favor. Esto nos lleva hacia una imagen de un Buenos Aires que no es la imagen que tradicionalmente nos han repetido los libros. Una imagen que cuando la vemos pensamos, no sé, en las imágenes que hoy todavía existen del Caribe, de Brasil, es decir, de lugares donde esto no fue ocultado, no fue tergiversado. La imagen de abajo a la izquierda, lo que está sobre la derecha, los arbolitos, es Plaza San Martín. Y entre los árboles y la casa baja la calle Ricardo Rojas. Y a la izquierda está el Monumento Histórico Nacional, que es la Casa de la Prida, hoy metida dentro de un estacionamiento, pero intacta. Es decir, que eso es el retrato fiel de un rincón de Buenos Aires,
y que cuando lo vemos nos suena como muy extraño, ¿no es cierto?, distinto de esa imagen, otra por favor, que la historiografía nos ha mostrado. Porque sí ha habido la construcción de una sociedad blanca, que se viera como blanca, y a mí me gustaron estas dos imágenes, porque en ambas aparece el servicio doméstico, en una probablemente sea esclava, en la otra probablemente sea la servidumbre de la casa. Hay casi un siglo entre una y otra, pero en las dos el posicionamiento de las figuras es prácticamente lo mismo, es decir, de antes y después de la libertad de los esclavos, la realidad demasiado no había cambiado. Otra, por favor. Y bueno, y todas las imágenes de Buenos Aires a lo largo del siglo XIX, cuando lo podemos ver bien, la situación y el posicionamiento dentro de la sociedad de la población afroporteña siempre es la de dependencia, siempre es la de uso. Y en la foto abajo a la izquierda creo que es clarísima, la niña blanca jugando a las muñecas con su, no sé, ya no era esclava por la época, pero también con las muñecas blancas, aunque la ropa de ella esté toda rota y deteriorada. Otra, por favor. La gran inmigración alrededor de 1900, que va a ser tan masiva que va a subsumir los porcentuales de población afro a una cantidad muy reducida, que además va a coincidir con todo el proceso de blanqueamiento y de desdibujo censal, pero que va a transformar este 30 y pico % de la población de Buenos Aires en una cantidad que esperemos que a partir de este censo sepamos un poquito más cuáles son nuestros porcentajes reales, si eso existe, de población afro, o por lo menos autopercibida como afro. Otra, por favor. Esta construcción también llevó a el gaucho como mestizo entre blanco e indio. Esto también fue una construcción que las imágenes, estas son las de Bacle, estamos en la década de 1820, 1830, fíjense que todos están claramente dibujados como negros. Es decir, los trabajadores que están haciendo este trabajo rural en la ciudad es población afro. Y eso es interesante. Pasa otra, por favor. ¿En qué universo de cultura material, y esto es algo que a mí personalmente me interesa mucho porque trabajo con cultura material, este grabado que muestra esta interetnicidad de Buenos Aires, con pequeñas diferencias, por supuesto, los blancos con zapatos, los negros sin zapatos, digamos, son sutilezas, pero que la cultura material envolvente, salvo los alimentos, en esta pulpería, son todos importados. Y lo que está ahí, salvo los ponchos, es todo encontrado arqueológicamente, y los vasos, los frascos, las botellas, las pipas, los botones, hasta los hierros de los barriles, todo, los ponchos, todo era importado. Es decir, este universo funcionaba dentro de un conjunto material llegado fundamentalmente de Gran Bretaña, pero de toda Europa. Las pipas son holandesas, no importa. Es decir, era europea. Otra, por favor. Eso llegó a nuestros finales del siglo XX con esto que me gusta mostrarlo porque es terrorífico, ¿no es cierto? Fue etapa de diario, ¿no? Esa idea impuesta de que no se puede ser argentina y negra, y esta mujer maravillosa que dirige una asociación de afrodescendientes, no se le permite salir por Ezeiza porque no podía ser negra y argentina para migraciones. Otra, por favor. Esta ceguera la vemos todo a lo largo del siglo XX. En arqueología es claro cuando se encontró un cementerio en Arroyo de Leyes, provincia de Santa Fe, hoy totalmente destruido, donde se encontraron decenas de tumbas
que han sido interpretadas como un quilombo, es decir, un sitio de refugio afro en las afueras de Santa Fe, y se encontraron estos objetos enterrados con los cadáveres, que después de exhibidos, estudiados y publicados, se decidió que, como no eran ni indígenas, ni eran blancos, el gaucho se suponía que no podía haber hecho objetos de cerámica, se podían destruir o desbaratar las colecciones porque no podían existir. Es decir, al no corresponder a ninguno de las cosas establecidas, no eran, y por lo tanto eran falsos, y se los podía directamente descartar o tirar a la basura, como pasó con la mayor parte de esta colección. Otra, por favor, Eduardo. Nosotros estamos tratando de ver individuos detrás de los objetos, a través de los objetos arqueológicos, con esa maravillosa foto del centro tomada por Sirio, cómo esto sigue vivo, cómo la cultura de la población afro es parte de la herencia cultural argentina, nuestra. Esto, si no me equivoco, es Corrientes, y cómo esto existe, se vive, se conoce, quizás un poco oculta, quizás un poco no tan pública, obviamente, como la cultura católica, pero sigue estando, no solo en la arqueología, sino en el presente. Otra, porfa. También hay individuos detrás de los papeles. Al revisar la historia estamos acostumbrados a trabajar con documentos, pero a veces nos olvidamos que atrás de todos estos papeles está una sociedad terriblemente sufrida, esclavizada. Tanto es así que hasta nos mintieron cuando nos dijeron que a partir de 1813 la Argentina fue el líder en la libertad de los esclavos, cuando en realidad en la ciudad de Buenos Aires la esclavitud se termina con la firma de la Constitución en 1861. Es decir, que somos de los últimos, no de los primeros. Otra, por favor. Los espacios para la esclavitud de los que hablábamos, el mercado de esclavos de los ingleses en Retiro, el mercado de esclavos de los franceses en el Parque Lezama, el mercado de esclavos, la foto de abajo, el grabado abajo, que es lo mejor que tengo, es una construcción bajo tierra reutilizando los calabozos antiguos. Hoy encima está la Cancillería, el gran edificio de la Cancillería. Otra, por favor. Y acá tienen el gran mercado de esclavos privado, el de los Ascuénaga Bilbaso, con esa fachada monumental que tanto ha dado que hablar a la historia de la arquitectura como ejemplo del barroco porteño. Y ahí abajo a la derecha se ve cómo están bajando los barcos y llevando los esclavos e introduciéndolos dentro de esto que, más allá de la fachada, no era más que un enorme barracón donde, abierto hacia el patio, donde se tenían los esclavos hasta que se los vendía y después se los cerraba. Otra, por favor. Por el otro lado están los espacios afro, del cual el más antiguo que nos queda alterado y transformado en iglesia católica es la capilla, la llamada Capilla de los Negros en la ciudad de Chascomús, hoy visitable, pero que sigue manteniendo en gran medida una serie de tradiciones que son importantes y nunca las he visto realmente estudiadas con profundidad en este caso, pese a ser de 1860 y pico. Otra, por favor. Incluso capillas afrocatólicas, esta a primera vista en la ciudad de Paraná es invisible, parece una iglesia católica cualquiera, pero al excavarla encontramos cómo fue alterada y transformada para pasar de una capilla afro a una capilla católica tradicional, pese a que tiene esa escalerita en el frente que hacía que la misa se diera hacia el espacio abierto del atrio y no en el interior, es decir, con un relicto de su primera época de existencia. Gracias a Alejandro y Patricia, porque con ellos excavamos esto. Otra, por favor, y que están mirando. Incluso espacios no imaginados,
como los que había en el campo o en la puerta de muchos de los cementerios, porque los esclavos o sus descendientes no podían ser enterrados en suelo consagrado, entonces muchas veces se los dejaba directamente entre los árboles, arriba, enfrente o alrededor de los cementerios. Otra, por favor. Esta es la última, y esto es un hallazgo de Francisco, que también anda por ahí, y que ahora nos va a hablar, que es un sector de Buenos Aires, del barrio de Montserrat. Este es el catastro de Pedro Vir, la década de 1860, coincidente con el momento de la final libertad de la esclavitud en Buenos Aires, y fíjense que todos esos puntos que tienen un numerito blanco, en el catastro dicen, y no lo habíamos visto, y miren que este se ha publicado 100 veces, y nunca se vio, cancha de baile de los morenos, cancha de baile de los negros, sociedad camundá, sociedad benguela, candombe de Grigera, sociedad congo-angunga, es decir, está claramente ubicado cada una de estas asociaciones comunitarias africanas o propiedades de ciertas personas, y además como probablemente, y eso está desarrollado en el texto que ya leyeron, se conectan unas con otras. Es decir, las líneas que separan, como si fueran medianeras, que van separando todos estos lotes, en realidad son abstracciones que Vir necesita representarla porque la propiedad tiene que tener un límite, pero en realidad son líneas, no quiere decir que haya una pared. Y no casualmente gran parte de estas asociaciones africanas se conectan por los fondos o de manera lateral. Es decir, que a lo mejor son líneas que dividen propiedades en papel, pero no los dividen físicamente mediante paredes o zanjas, como era a principios del siglo XIX, o simplemente una fila de arbolitos. Esto nos llevó a repensar un poco el funcionamiento de esta zona, y gracias a un conjunto de hallazgos de los que nos va a hablar Pablo Sirio ahora, encontró las escrituras de todas y cada uno de estos lugares y cómo pasaron a ser propiedad de los afrolibertos, por lo general, quienes las compraron, a quienes las compraron, y cómo siempre son denominadas tangos. Y es importante porque el tango son, en realidad, los espacios, esos espacios, esos patios que nosotros los vemos en el dibujo como un patio, e imaginamos desde nuestra cultura que es un patio, no sé, un lugar para jugar, para la canchita de fútbol, qué sé yo. En realidad son espacios de sociabilidad, estos tangos son espacios de sociabilidad importantísimos que conformaron este 30% de nuestro Buenos Aires, que aún nos queda como un enorme agujero para estudiar. Le paso la palabra a quien sigue, Laura nos dirá cómo se continúa. De acuerdo, gracias Daniel. No sé si Norberto y Francisco querían hablar ahora, tenían algo más para agregar a la presentación o al final. Podría hacer una lectura ideológica de lo que acaba de exponer Daniel, una lectura entre líneas, porque hay dos cuestiones que son muy interesantes, medulares, para entender la perspectiva desde la cual queremos interpretar este sitio histórico. Él habló en su discurso y en las imágenes que pasó, entre líneas, una problemática que es centro y periferia. Y me parece una problemática pertinente dado que estamos abordando este lugar como espacio inmueble, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, edilicio. ¿Qué lugar ocupaban esos afrodescendientes africanos en ese Buenos Aires que, partiendo de la base, era un 30% en promedio, con lo cual estaba en igualdad de condiciones numéricas con los otros grupos? La verdad que la ciudad de Buenos Aires debería llamarse Negros Aires porque fue una ciudad creada para el tráfico negrero, directamente. Fue creada para eso, para proveer de esclavizados al Alto Perú, vía Córdoba y a Chile. Cosa que está debidamente probada. En Negros Aires, en esa línea,
A partir de 1580 ya tiene población esclavizada porque era imprescindible, acá no se producía nada, salvo contrabando, entre ellos el de mercadería humana. Y esta cuestión de centro y periferia es interesante como hasta fines del siglo XIX, desde un punto de vista historiográfico, documental, el tema de la negritud del tango no era discutido. Era obviamente una música negra y un espacio de sociabilidad negra. Así lo dicen los diccionarios y los libros que hay de fines del siglo XIX en Argentina, e incluso mucho antes y en otras partes del continente, como el primer diccionario de voces cubanas de 1836, en donde define al tango como un espacio donde los negros bozales cantan y bailan con sus tambores, palabra más, palabra menos. Lo mismo ocurría en Uruguay, lo mismo ocurría en Venezuela. O sea, estamos hablando de un fenómeno continental y lo mismo ocurría en Nueva Orleans, cuando era dominación española, en la famosa Plaza Congo, donde justamente se bailaba el tango. Con lo cual, estamos en una visión macro continental, y esta cuestión de centro y periferia en la Argentina empieza a ser, digamos, siguiendo con las metáforas geográficas, ¿no? Una tectónica de placas, se podría decir. Se empieza a mover estas placas, lo que ocupaba el centro, hacia las periferias. Las imágenes que mostró de dibujos, de fotos, los negros ocupan periferia, o son sirvientes, o son domésticos, ocupan el margen del dibujo, literalmente el margen del dibujo, pero habían ocupado un rol central. Y en la historiografía específicamente del tema del tango, eso empieza a ser discutido no hace mucho. Pocos años, y con bastante virulencia, con bastante virulencia argumental. Es un tema que realmente molesta mucho hablar de la negritud del tango. Parece que a muchos los desconcierta, los desubica, porque evidentemente si los negros fueron periferia o fueron relegados a la periferia, el tango es el centro de la identidad argentina. Es la piedra basal de nuestra identidad argentina como representación simbólica en el país y ante el mundo. No hay otra música ni práctica cultural tan importante como el tango a nivel de marca país. Y mostrar que esto tiene un origen negro es realmente asumir el compromiso de que nuestro país, y desde la época colonial, fue cómplice y beneficiario directo de la trata esclavista durante 3 siglos y medio. Con lo cual, bueno, como para animar la velada, yo tengo mi humilde hipótesis de que el tango no tiene influencia negra. Sinceramente, no tiene influencia negra. El tango es negro. En todo caso, después y mucho más tarde, tuvo influencia blanca, pongámosle fines del siglo XIX para ser generosos. Pero tango, incluso como palabra, ya está documentado en el siglo XV en África. En África, tango significaba los portugueses, que fueron los primeros exploradores y colonizadores en África, que huían selva adentro a vivir con negros, se mestizaban y proveían de esclavizados a las costas, a las factorías, de lugares que estaban vírgenes todavía de la devastación esclavista. Eso eran los tangomaos. Los tangomaos. Y Tango como localidad es una localidad que existe hoy en Angola, paradójicamente muy cercana a otra localidad llamada Milonga y muy cercana a otras 3 localidades llamadas Candombe. Todo en Angola, ¿no? Con lo cual tenemos una geografía musical del continente africano, una toponimia musical que se espeja hoy en la Argentina. La otra línea argumental que dejó entrever Daniel en su exposición es el tema de la presencia de los afroargentinos del tronco colonial hoy, los argentinos que descienden de africanos esclavizados. Y es que él, bueno, justamente por su métier, él trabaja con cosas, con objetos, con muebles, con inmuebles, desde un punto de vista arqueológico, pero él, como
bien dice, está tratando de ver la persona detrás del objeto, el sujeto detrás del objeto. Y ese sujeto es un sujeto vivo, un sujeto a derecho a tener su propia identidad en un país europlanista, del cual este movimiento tectónica de placas, como digo, del blanqueamiento del tango, ocurrió con la generación del centenario, básicamente. De hecho, una de las imágenes que pasaste, esa litografía donde está la pulpería, ya está blanqueada. El guitarrero no es la original esa, el guitarrero es negro en la original. O sea, esa ya sufrió el blanqueamiento del Villiquen, digo yo, ¿no? Gran institución blanqueadora de lo negro. Entonces, esa cuestión de centro y periferia y esa cuestión de inversión de polos, ¿no? De quién juega de local y quién juega de visitante, ¿no? Cuando hay una academia ortodoxa que repite verdades de escritorio, que el tango comenzó con los padres del tango, que son Villoldo y Gobi, por ejemplo, pero se olvida que atrás hay 4 siglos de historia, y 4 siglos de historia viva, que como etnógrafo vengo documentando hace algunas décadas entre los propios afrodescendientes, específicamente en Buenos Aires, que hay una historia del tango viva, oral, performática, a través de la danza, a través del canto, a través del toque de tambores, a través de la memoria oral, de la esclavitud, en los afroporteños. Entonces, lo que digo, para cerrar, absolutamente todos los libros que hablan del tango, ninguno se tomó en serio la posibilidad de estudiar la vertiente, llamémoslo de alguna manera, afro, no quiero decir influencia porque no es influencia, la vertiente afro, el origen afro, consultando la voz de los propios afrodescendientes que están vivos y que ellos tienen su historia. Ha sido una historia a la carta, una historia de manual, llena de lugares comunes, de lugares arquetípicos, mitológicos, eurocentrados, en donde se ficcionó etimologías de modo muy vasto, como milonga, que es la unión de 2 palabras, una palabra griega y una palabra latina, melos, longa, entonces dan sonidos largos, con lo cual no explica nada, porque no explican cómo los esclavizados en América del Sur, porque esto también implica al sur de Brasil y Uruguay, pudieron nombrar a una práctica cultural propia, como es la milonga, con 2 lenguas que estaban muertas hace por lo menos 2 milenios en otro continente, como es el griego y el latín. Y no explica cómo esa palabra milonga sí aparece no solamente en la geografía africana como localidad, sino, por ejemplo, en la gramática más antigua documentada en América del Sur, la gramática de la lengua quimbundu, de 1697, en Brasil, por el jesuita Díaz, en donde aparece justamente la palabra milonga como hablar mucho, muchas palabras, ¿no? Ahora estoy trabajando con un documento anterior, esto no lo saben mis compañeros, de principios del siglo XVII, de un vocabulario quimbundu en Argentina. Y ahí también aparece mulonga, en este caso, mulonga, que es una palabra. Y aparece otra palabra muy interesante, que es tata, o sea, padre. Y aparece otra palabra muy interesante, que es marimba. Y otras tantas que tienen que ver con nuestro vocabulario de origen africano, que vino después en el español de la Argentina. Esto, digamos, como para hacer una devolución, un ping-pong con la exposición de Daniel, tratando el tema de centro y periferia y reinvención, o sea, blanqueamiento del tango. Gracias. Gracias, Norberto. Interesantísimo los aportes de otros campos y otras ciencias, ¿no? Para entender también los estudios quizás más del instituto. Le damos la palabra a Francisco Girelli, por si querés ampliar o profundizar en alguno de estos puntos de la exposición. Lo mismo, 10 minutos, así después continuamos con Facundo. Bueno, voy a ser muy breve, en realidad me voy a guardar quizás para después de los comentarios, si surge alguna pregunta, poder aprovechar esa oportunidad. Voy a hacer simplemente un breve comentario en relación a cuál fue un poco el origen de este trabajo que estamos presentando. Daniel mostró
un poco cuál es el marco y el contexto donde la presentación o sea, el tema tiene sentido. Esto surgió en relación a una serie de documentos que fue interesante, digamos, algunos eran conocidos, pero esta idea de un documento de 1802 que refería a una casa y sitio de tango, con esa definición concreta en el documento notarial, que era un documento de compraventa, si no me equivoco, justamente nos planteó la posibilidad. El documento no refería a una dirección específica que pudiéramos ubicarlo dentro de lo que era la ciudad de Buenos Aires hacia ese momento. Empezamos a plantearnos la idea de si podíamos, a partir de las descripciones, de las medidas del terreno, de una serie de datos que disponíamos, ver si podíamos ubicar esa casa y sitio de tango, que fue un poco el disparador del trabajo, a ver si lo podíamos ubicar dentro de la ciudad. En esta búsqueda dimos con, medio en forma fortuita o medio, siempre se hablaba de una gran proporción de la ciudad en la ocupación de afrodescendientes de la ciudad, que digamos eran todos los barrios de San Telmo, Concepción, Montserrat, Catedral al sur, o sea, básicamente más de la mitad de la ciudad, con lo cual no era una delimitación, sino que era prácticamente todo el territorio. Dimos que en la zona de Montserrat, que es el barrio más supuestamente asociado en las cercanías a la iglesia de Montserrat, con una serie de lotes que, con una distancia de 70 años, referían a esto que Daniel mencionaba, en forma literal, con cancha de baile de los morenos o cancha de baile de los negros, que respondía espacialmente a la misma descripción de esa casa y sitio de tango que estaba tasada 70 años antes. Esto nos planteó decir, bueno, esto no sería una especie de barrio del tambor verdadero, es decir, no llevar a pensar en la mitad de la ciudad como una zona, sino que quizás en una zona periférica para 1802 ni hablar, y todavía para 1870, esta zona límite de lo que sería Constitución, Montserrat, la parte más alejada de Montserrat, si no podía haber sido un barrio del tambor dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, efectivamente, siguiendo esa línea, esa hipótesis, y cruzando con los documentos que ya eran conocidos, pero nunca se habían trabajado sistemáticamente, que son los que Daniel mencionaba, de los documentos del Archivo de la Nación, de las casas de Nación, eso Pablo después lo podría reforzar mejor, empezamos a ver que todas estas casas de Nación confluían en un grupo de unas 8 o 10 manzanas en torno a estas canchas de baile y en torno a estos espacios de sociabilidad llamados tango. Con lo cual, esta hipótesis nuestra de poder ver si podíamos ubicar este terreno aislado a partir de un documento, nos llevó a encontrar que en realidad, más allá de que no pudimos encontrar, o sea, decir fue este lote, casi podemos asegurar que cae dentro de estas manzanas. Por esa cuestión, o sea, de partir de un lote nos llevó a imaginar un fragmento, un sector delimitado de la ciudad asociado a todas estas prácticas y al origen del tango como el que conocemos hoy en día y que ya ambos compañeros subieron desarrollar en profundidad. Así que simplemente quería hacer esta salvedad que está explicado en el trabajo, pero no siempre todos los asistentes lo leen, como Daniel da por sentado. Quería hacer este breve como anclaje del trabajo. Así que nada más. Muy bien, gracias Francisco. Entonces le damos la palabra a Facundo Scanzi, que es un comentarista invitado externo al Instituto Norteamericano. Lo presento brevemente. Él es percusionista, musicólogo por el Conservatorio de Música de Morón Alberto Ginastera y docente especializado en folclore y música afroargentina. Ha recibido becas por el Fondo Nacional de las Artes y por el INFD e integra la Asociación Misibamba y la Red Federal Afroargentina, con las cuales trabajó en la difusión de la cultura afroargentina y el candombe porteño. Y desarrolla además tareas de investigación en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Facundo, te dejamos la palabra, así puedes comentar el tema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, primero que nada, por el espacio, por el trabajo.
Y bueno, y por la palabra también, por ponernos palabras también, por ponernos la voz, darnos la voz a los afroargentinos, me parece fundamental y buenísimo. Y bueno, primero celebrar esta investigación y estas investigaciones que se vienen haciendo hace ya tiempo, por suerte, como afroargentino y como afroporteño, porque, bueno, nos reivindican y ya que fuimos literalmente, como decían, borrados del mapa, en términos literales, y ahora nos están empezando a volver a poner en el mapa. Y bueno, la cartografía fue una herramienta muy importante para escribir la historia, y pese a que, como plantea Pablo, que si bien cuando empezamos a investigar un poco en los mapas aparecen palabras que nos suenan muy familiares tanto en África como acá, que tienen origen africano, bueno, se intentaron blanquear, europeizar, y dejar el mapa o el plano de la ciudad en blanco no en términos de blanquitud. Uno de los puntos que me pareció más importante e interesante de esta investigación es comprender un poco esto en esta perspectiva, ¿no? Más polisémica, por así decirlo, no solamente una perspectiva simple, musical o sonora, sino de encuentro y social y espacial. Y también, bueno, en la investigación se mencionan palabras como tango, tambor, candombe o milonga también como espacios de encuentro. Y nos lleva a pensar, bueno, a cómo usamos hoy la palabra, por ejemplo, milonga, como género musical, pero también se sigue conservando esta idea de ir a la milonga como el lugar de encuentro, como un espacio social para juntarnos. Sobre la milonga, justo decía que como cambiaba cada 10 leguas, algo así decía, va cambiando la milonga. Algo similar con lo que pasa con el candombe. Con el candombe, por ejemplo, porteño no es igual que el del litoral, o que el de Corrientes, o candombes que no siguieron vigentes en nuestra historia. Y también el candombe nos lleva a esto, a un momento de unión y de sociabilización, ¿no? Y con el término tambor también pasa algo particular, que casualmente la semana pasada con Missy Bamba estuvimos dando unos talleres en Tucumán, y sobre el candombe porteño, ¿no? Y un compañero hablaba, bueno, a quienes estaban ahí participando del taller, diciendo que no hay un tambor, como que nosotros no tenemos un tambor específico, como por ejemplo pasa con el tambor batá, con no sé, con los tambores de bomba de Puerto Rico, bueno. Y me parece también algo muy interesante de ver esto, que va cambiando, pero el significado sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en el candombe porteño tenemos tambores de tronco huecado, con cuero clavado a la usanza africana, que es una revitalización de los últimos años. También los hay de duelas, de principio del siglo XX, ya sea con herrajes, se usan tumbadoras, se usan bongos también. De hecho, ahí en una de las imágenes que pasaba Daniel, hay una imagen de principios del siglo XX de la Nación Camundá, que es un sitio que se cita acá en el texto, que hay tambores con clavijas. ¿Y a qué voy con esto? Que, sin embargo, la diversidad de esta son quizás líneas, como esas líneas que planteaba Daniel de la división de los terrenos, que lo pone a Occidente, ¿no? Bueno, este tambor específico para este toque en particular, porque en la vivencia y en la práctica cultural lo que nos pasa es que el tambor es algo más simbólico y es el hecho de la reunión, ¿no? Y bueno, hablando específicamente del tango, me parece una justicia poética casi decir que el documento es el Día Nacional del Tango, es justamente el Día del Documento. Ahí como, bueno, un poco lo que planteaba Pablo, ¿no? Una reivindicación, que el tango es negro, no es que tiene influencia negra, entonces ahí, bueno, el destino hizo justicia. Y también hablando un poquito con esto de la diversidad de sentidos, ¿no? Pablo hablaba de Ntangumae, o el término Ntangu, digamos, del bantú, que también puede significar tiempo, y ahí, bueno, se nos cruza el espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, planteándolo un poco en los términos de hoy en día,
si bien este texto habla del pasado, pero creo que seguimos un poco usando estos mismos términos y estas mismas prácticas culturales para encontrarnos como socialización. Las familias afroporteñas nos estamos volviendo a encontrar con, por ejemplo, desde la práctica del tango, con otras familias, y el tango vendría a ser ese espacio, ese tiempo para volver a hacer lo nuestro, como dice en una frase ahí del texto, ¿no? Hacer lo nuestro, hacer lo de antes, en tiempo presente, quizás en como una especie de tiempo circular, quizás más, con una perspectiva más afrocentrada, ¿no? Y entonces, con toda esta diversidad, digamos, de lo que decíamos, diversidad de musicales, tanto en el tango, en la milonga, o en el candombe, o la diversidad de tambores, yo creo que tanto no importa el espacio y el tiempo, porque de hecho nosotros también fuimos, como decíamos, cada vez estábamos yendo más para la periferia. Después las familias fueron desplazadas de esos barrios del tambor, o ese partido de los tambores africanos, como también aparece en otro documento. Fuimos desplazados para Flores y para otros barrios, y ahora estamos en el conurbano. Pero sin embargo, seguimos buscando estos tangos de encuentro, estos lugares de encuentro, para seguir reviviendo nuestras prácticas y reconstruyéndolas. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para comentarles, para agradecerles en nombre de la comunidad, porque es eso, estamos todo el tiempo volviendo a estas prácticas y reconstruyendo mucho de esta historia que nos cuesta encontrar y nos cuesta encontrar en textos académicos que no nos contaron, que si no es por vía oral se perdió. Entonces celebro este tipo de investigaciones. La verdad, muchas gracias. Gracias, Facundo, por tu comentario. Vamos a pasar a escuchar entonces al segundo comentarista, que es Alejandro Richard. Él es arqueólogo y becario doctoral del CONICET. Como investigador participa del Centro de Arqueología Urbana y de aquí del Instituto Norteamericano y del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano. Así, Alejandro, dejo para que puedas comentar vos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar, por el espacio. Y bueno, interesantísimo el trabajo que me hicieron llegar. Y muchas de las cosas que anoté acá como para ir comentando, muchas ya se dijeron, las dijo Pablo, Daniel, Francisco, así que voy a ver de respetar estas ideas que se me ocurrieron y no caer en la repetición. Por un lado pensaba que el trabajo va dando cabos y tomando forma como para caer con peso en una toma de postura en torno a esta discusión, si se quiere, sobre el origen o no, la influencia o no afro en el tango, que es un tema, como decía Pablo, que ha suscitado mucha sensibilidad también, porque toca justamente el elemento blanqueado de la ciudad blanca, de la nación blanca, esto del tango como marca. Y esto responde claramente al proceso de blanqueamiento que hemos pasado como sociedad, blanqueamiento cultural, social, de negación, que ha incitado incluso en algunos casos el olvido o el acallamiento, el silenciamiento de memorias familiares. Un proceso muy fuerte y efectivo a su modo en muchos aspectos, que ha llevado entonces también a dos grandes negaciones. Por un lado, las negaciones de las raíces y la presencia africana y afrodescendiente en nuestro país, en nuestra sociedad actualmente. Y por otro lado, la negación del poder de agencia, pensando en los sujetos históricos del pasado, la negación del poder de agencia de estos sujetos, del poder de cambio, de generar nuevas cosas. Entonces, bueno, en torno a la primera de estas negaciones, que sería esta de la negación de las raíces o la preexistencia afro en nuestro país, creo que estamos en condiciones de considerarla ya dada por tierra a partir de los avances de la historiografía, la antropología histórica, la etnografía, la musicología, la arqueología incluso, y a partir de la visibilidad que va tomando cada vez mayor las voces de las y los afrodescendientes.
Pero es en torno a la segunda de estas negaciones, esta de poder dimensionar el poder de agencia de estos sujetos en el pasado, donde creo que ahora nos encontramos, es la tarea que nos toca ahora, derribar estos estereotipos y ideas que de algún modo todas y todos fuimos seteados al habernos criado en esta sociedad blanqueada, y poder pensar en estas historias de vida pasada y en su agencia, en su poder de generar cosas y de cambiar, de poner en tensión. Eso me parece crucial, y por eso celebro este trabajo en esa dirección. Me parece que está yendo por ese lado, como muchos trabajos y búsquedas actualmente. Bueno, entonces yendo al trabajo, observo que han hecho los autores un recorrido por las instituciones, si se quiere, en torno a las cuales se ha comulgado la comunidad africana y afrodescendiente, o las comunidades históricamente, primero las cofradías ligadas a la iglesia, y Daniel nombraba esto de la utilización del atrio afuera del edificio de la iglesia, y los sitios de nación, más adelante en la historia, ya para el siglo XIX, también conocido como tangos, tambos, o candombes, o tambores, esto que mencionaba Facundo recién, esto del tambor no como el objeto, sino como el lugar de socialización que trasciende a lo que una visión eurocentrada podría pensar como el barrio del tambor, el tambor haciendo referencia a algo mucho más profundo y mucho más dinámico, y con importancia social. Esto me llevó a pensar, dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando en Montevideo? Tenemos un trabajo muy reciente de Alex Borucki, su libro de compañeros de barcos a camaradas de armas, donde él aborda el espacio rioplatense, tanto Buenos Aires, porteño, como montevideano, asumiendo o planteando que responden a una misma dinámica, mal que mal, en torno a la diáspora africana. Revisando este trabajo, también el autor destaca que las celebraciones de origen africano también son llamadas tambos y tangos en la vecina ciudad, y particulariza que la palabra candombe llega en la década de 1830, a partir de la ocupación luso-brasilera, y de una fluida comunicación entre Río de Janeiro y Montevideo. Eso como un detalle. Otra cosa que me llamó la atención es la fecha temprana de este documento que refieren en el trabajo Daniel, Pablo y Francisco. 1802 es la tasación de esta casa y sitio de tango, que claramente ya venía funcionando como tal. Entonces, esto me llevó a pensar en la ciudad de Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII. Perdón, Pablo, que voy a caer en las estadísticas, sé que no, no son de tu agrado. Pero bueno, observando, todos conocemos que hubo un gran crecimiento urbano entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX para Buenos Aires. De 6.000 habitantes pasa la población total a 45.000, y la población, consignadas como negra y mulata, pasa de 1.000 a 15.000. Esto quiere decir que se duplica porcentualmente de un 17% a un 33% de la población para 1810. Esto nos está hablando de una gran cantidad de hombres, de mujeres, niños, niñas, que están llegando desde África esclavizados, y comienzan a articularse en ese espacio urbano, generando claramente redes de sociabilización, de solidaridad y de parentesco durante esas décadas. También me gustaría destacar un poco la reconfiguración identitaria a partir de tensión, y como una novedad también para esas décadas, donde está fechada esta casa y sitio de tango. Este movimiento de personas también lo vemos reflejado en los trabajos de Rosal, que trabaja con los propietarios afroporteños de inmuebles, y hay un crecimiento notable para esa última década del siglo XVII y la primera del XVIII de
un aumento de los propietarios afroporteños de inmuebles en Barrio Sur y también en Barrio Norte, que es otra cosa que marcan los autores del trabajo, para no esencializar como la presencia afro solo en el barrio del Tambor, solo fuertemente ahí, sino que también había sociedades de nación en otros sectores urbanos. Bueno, finalmente destaco la propuesta de los autores de pensar el concepto tango en perspectiva afrocentrada, es decir, a partir de su carácter multidimensional, cotidiano y participativo. Esto me parece que es central para poder pensar en ese tango del que estamos hablando. Y dejo una pregunta, se me ocurrió que no estaba en el trabajo, esto de, no sé si se pudo identificar quién o quiénes son los propietarios de este inmueble al momento de la venta o de la tasación, siempre pensando en línea de la posibilidad de hacer una microhistoria de algún modo, siguiendo trayectorias de vida, y son cosas que desde la historiografía siempre nos enriquecen enormemente estos planteos macro que podemos hacer desde otras disciplinas. Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias, Alejandro. Excelente. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta antes de que los autores vuelvan sobre este punto que dejaba abierto Alejandro. Soy Giselle Cabrera, de hecho no pertenezco a la UBA, me enteré de la charla anoche, que me pasó un comentario un compañero y yo estoy haciendo todo un trabajo de investigación respecto a las herencias de los libertos durante el rosismo. Y también soy docente del nivel secundario. Me gustaría saber si hay alguna manera de bajar este contenido o de transformar el currículum escolar de nivel secundario para que esto también se pueda visibilizar, porque tal como dice Alejandro Richard, o como dijeron también los otros investigadores, como Facundo Scanzi, de que hay una necesidad de desaprender esta ideología blanca y cómo es que se puede hacer para transformar o para poder abordar todos estos ejes y transformar también el currículum académico, como para desaprender toda esa ideología. Perdón, les decía que ahí están por preguntar algo más por el chat, ahí están poniendo por escrito, y si les parece ya respondemos a todas las consultas juntas. Perdón, yo tengo también una pregunta, no sé si las hacemos todas juntas y después... Sí, por favor, todas las preguntas ahora. Bueno, buenas tardes. Mi primer comentario es una felicitación a este seminario que en lo personal me convoca en dos aspectos. Uno por el objeto de estudio en particular, y está, bueno, ya no vacancia porque ya ha sido estudiado por estos investigadores, pero por supuesto que siempre hay mucho más para sacar a la luz en la medida del ocultamiento también que ha sido víctima la cultura afro, argentina y afroporteña en particular. Y por el otro lado, el otro valor que quería destacar es esta intersección, interdisciplinariedad que se da en el trabajo de Norberto Pablo Daniel, en el que, bueno, justamente la arquitectura y la música se cruzan en sus respectivas expertices disciplinares para venir a explicar de manera, con otro punto de vista, con un enfoque enriquecido esta cuestión, ¿no? Así que estoy particularmente convocada por este tema. Luego tengo una pregunta que tiene que ver con algunos datos. Norberto había comentado que, bueno, este borramiento de lo afro, de las historias del tango, o a lo sumo este relegamiento a ser uno de los tantos afluentes o una de las tantas vertientes de las cuales se nutrió esta música, ¿no? Este género nuevo, no como el tango era afro, sino como, bueno, los afro colaboraron en alguna medida en esto. Y me interesa en particular el modo que en la década de los 30 se empiezan a escribir las historias del tango, no solamente en ensayos, sino también en otros textos como películas y programas de radio, inclusive artículos periodísticos, y en particular una película que se llama Así es el tango, en donde cuentan resumidamente la historia del tango, y en esa historia del tango el origen es afro, ¿no?
cuentan en términos de espectáculo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si habías encontrado algunos otros datos de estas suertes de parches o vacancias respecto de reponer esta dimensión a la historia del tango. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Alguna otra pregunta más para sumar para los autores? Hago un repaso, si no, y si quieren, Daniel, Norberto y Francisco van respondiendo en la medida que mejor conveniente les parezca. Les preguntan. Sí, ahí la repaso. ¿Quién o quiénes fueron los propietarios de este inmueble? Acerca de, este blanqueamiento de la historia, cómo eso se puede volcar al currículum escolar. Creo que también la pregunta es válida para nuestro caso, quizás como historia de la arquitectura, incluso, o historia de la ciudad, o estudios urbanos. En el chat preguntaban por la superposición de este hipotético barrio del Tambor con ciertos edificios administrativos en esa zona del centro, si fue una coexistencia o responde a periodos temporales distintos. Y finalmente Rosa dejaba esta pregunta más puntual para Norberto. Así que les devuelvo la palabra para que puedan ir cubriendo y barriendo lo que nos dé el tiempo, porque también entiendo que se abren un montón de puertas. Bueno, brevemente, dos cosas. Lo que nosotros mapeamos y encontramos como barrio del Tambor estaba mucho más adentro respecto a la costa del río, como pregunta aquí Cristian. El barrio del Tambor, como lo identificamos, es lo que hoy sería las avenidas Independencia, la avenida Independencia, en ese momento calle, Chile, Belgrano y la actual 9 de Julio. O sea, bastante lejos para la geografía de ese momento, de la periferia, de ese centro administrativo que él señala, ¿no? De la aduana, el Paseo Colón. Respecto a los sujetos históricos, la compra-venta se hace entre dos negros libres, que están los nombres. Los busqué acá porque no lo pusimos en el texto. Antonio Caguigas y Luis Félix Fonseca. Los buscamos en los documentos que pudimos, de los archivos parroquiales que tenemos a nuestra disposición, y no los pudimos encontrar. No sabemos quiénes son. Pero muy poco después ese terreno fue nuevamente vendido y lo compró un hermano de Belgrano, Francisco Belgrano. Digo, como para incluir esa dinámica blanco-negro, más allá de los porcentajes, cómo interactuaban, ¿no? Blancos y negros en esta cuestión de inmuebles. Y una cosita breve que quería comentar, que lo citamos en el texto, pero merece hacer un homenaje, que nosotros no descubrimos nada. Esto ya fue dicho en 1900 por un investigador que fue abjurado por la Academia Ortodoxa Argentina, que fue Lehmann Nietzsche, al punto de que tuvo que publicar su libro de textos eróticos del Río de la Plata con seudónimo en alemán y en Alemania, porque aquí estuvo censurado, porque ese tema era prácticamente irrelevante para esa academia. Y él, entre los manuscritos que dejó, que estamos estudiando desde la cátedra mía, esta que dirijo en La Plata, cito uno de sus apuntes inéditos de 1900, Quilombo, localidad en el Congo, que aquí cada nación tenía su canchita de trecho en trecho, media alisada a fuerza de talón o preparada con una capa de arena para darle al tango. Digo por esta cuestión del estado de vacancia y que no estamos descubriendo ningún agujero del mate, ¿no? Estamos retomando una línea historiográfica que fue censurada, literalmente. Y nada menos que por quien no es hoy reposicionado como uno de los pioneros en la investigación de la cultura popular, como fue Lehmann Nietzsche. Gracias. Gracias. Daniel o Francisco, no sé si quieren responder alguna de las otras cuestiones que quedaron. Nada, 3 palabras, en base a lo que preguntó Giselle, ¿no es cierto? ¿Cómo se baja esto? Nos costó 20 años, lo dije cuando creo que empecé, que en nuestro propio instituto, digamos, donde ya una nueva generación, no es un tema de generaciones anteriores, nuestra propia generación, nos ha costado enormemente poder pegar el salto historiográfico que implica entender este tema,
Y pasaron 20 años desde que hablamos del tema y el tema vuelve 20 años y una generación después. Lo único que espero ya no es que se lo hable en el colegio primario o secundario, es que incluso entre nosotros, que nos dedicamos no a la historia general donde el tema existe, sino a la historia de la arquitectura, a la historia urbana, a la historia del hábitat y del diseño, no vuelvan a pasar otros 20 años hasta que se vuelva a entender este problema o asumir este problema. Yo estaría contento y ojalá pudiera estar si no en 20, sino en 10 o en 5 años alguien puede continuar con esto, que implica realmente entender nuestra ciudad de una manera distinta de cómo nosotros la entendemos. Tenemos acá en la reunión, yo estoy viendo que está una persona que es muy significativa, que es Raquel Busquiazo, heredera de, sí, no te asustes, heredera del fundador y de quien lleva el nombre de nuestro instituto, ¿no es cierto? Y yo entiendo que yo no puedo exigir que esa cosa contrafáctica de que las generaciones anteriores no tomaron esto en consideración, porque no tiene sentido, era imposible, digamos. Pero sí puedo entenderlo y lo que no me gustaría es que a nuestra generación de investigadores le pasara lo mismo, que volviéramos a dejar otro hueco de 20 años. Ojalá no pase, incluso aunque lo que estamos diciendo ahora esté equivocado. Gracias, Daniel. Francisco, no sé si querés tomarte 5 minutos más para hacer algún otro cierre como tercer autor. Gracias, creo que se respondieron las preguntas. No me parece detenerme, sería más de lo mismo, así que agradezco. Les agradecemos a todos la participación, entonces. El texto, por si quieren volver a visitarlo, queda disponible en la web del instituto como estuvo hasta ahora. Y el video también va a estar disponible en el canal de YouTube. Ahí siguen los intercambios por mensajes. Creo que también lo que tienen de bueno los seminarios es que generan como esta red, ¿no? O abren puertas a seguir con nuevas charlas con otras personas. Así que en nuestro caso les agradezco la participación, les agradezco por el trabajo a los autores, agradecemos a los comentaristas que hayan participado y nos vamos a volver a encontrar con el seminario número 248 en el mes de agosto, el día 26. Ahora en julio tenemos el receso de invierno y el próximo seminario va a estar a cargo de la arquitecta Agatha Peskins. Así que gracias por participar y nos veremos dentro de 2 meses en esta ocasión.